Estoy admitiendo a los chicos, al resto de tus compañeros, y de paso estoy preguntando si tienen alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora, para después responderles las dudas y continuar con la práctica 1. Así que vayan sacando los apuntes, a ver qué les quedó duda o qué no. Así ya, después que los ingreso, empezamos. Yo le estaba por abrir con mi esposa. Bueno, pero no la tenemos. Porque no me diste otra. Oh, anda un perrito. En el lavarropas, Villa, de 40 monedas. Les voy a poner de nuevo la contraseña. AU24. Con poco 2021. Ahí está. Por si alguien todavía no se matriculó y no puede ver el material. Bueno, mientras terminan de entrar los que faltan, ¿alguna duda de lo que hemos visto hasta ahora? Vimos las relaciones, que debían de cumplir las relaciones, cuando dos conjuntos eran iguales. ¿No? No. Bueno, a ver, desmútense los que quieren grabar, así los autorizo a grabar. Mientras tanto van entrando los demás. A ver, la primera hoja. No tengo a nadie. Voy a la segunda. Bueno, creo que los que graban lo hacen por una aplicación. Ah, sí, seguro. Bien. Bueno, vamos entonces a seguir con lo nuestro. Voy a compartir pantalla. Práctico 1. Bueno. Ahí está. Bien.
Entonces, bien, en el práctico 1 habíamos hecho el primero, que era definir por extensión, es decir, dar todos los elementos del conjunto. El B, que era al revés, me daban los elementos del conjunto y yo los tenía que escribir por comprensión. Luego en el 2 teníamos conjuntos y teníamos que decir cuáles eran iguales. Luego en el 3 lo que teníamos que hacer era, me daban conjuntos y tenía que hacer operaciones entre conjuntos. Intersección, unión. Y en el 4 definíamos lo que era un producto cartesiano entre dos conjuntos y de ese producto cartesiano teníamos que elegir una relación. Entonces nos daban la relación y nosotros la teníamos que escribir por extensión. La que yo escribí por extensión es la de x más y menor o igual que 7. Y ustedes tienen otra que decía x más y menor o igual que 5. Esa hay que hacerla. Luego, cómo se grafica el producto cartesiano en los ejes, las relaciones y las propiedades de las relaciones. Cuando era reflexiva, cuando todos los elementos del dominio están relacionados con sí mismo, es decir, un buclecito encerrado en sí mismo. Simétrica eran dos elementos donde si el primero estaba relacionado con el segundo, yo tenía que demostrar que el segundo estaba relacionado con el primero. La antisimétrica tenía dos condiciones, que si x estaba relacionado con y estaba relacionado con x, o sea, se cumplía la simetría, entonces x era igual a y. Eso es lo que había que probar. La transitiva también tiene dos condiciones, x está relacionado con y e y está relacionado con z. Entonces, tengo que demostrar que el primero, que es x, está relacionado con el último, que es z. Bien, y eso lo veíamos acá, era fácil. ¿Por qué? Porque teníamos los elementos de los conjuntos, teníamos conjuntos finitos y los podemos comprobar cuál condición no se cumplía. Pero en el ejercicio que seguía, acá en el B, en vez de darme una relación definida y me enumeraban los pares ordenados, me decía que estaba definido en los enteros. Sabemos que los enteros tienen infinitos números, entonces acá, para demostrar, hay que demostrar en general si se cumplen las condiciones que nos daban. Y luego teníamos 2, y luego acá teníamos que probar que esta relación que teníamos en el ejercicio 6 era una relación de equivalencia. Entonces acá empezamos hoy con lo que habíamos dejado la otra clase que yo no pude dar, la clase anterior. Entonces, una relación es de equivalencia si cumple que es reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces digo que es de equivalencia. Tengo la relación R, acá que la tengo definida arriba, tengo finitos elementos, entonces lo puedo probar. Tengo que ver si es reflexiva. Yo tengo que el conjunto en el que está definido es el 1, el 2, el 3 y el 4. Por lo tanto, para ser reflexiva, todos los elementos tienen que estar relacionados con sí mismos. Es decir, el par 1, 1 tiene que estar, el par 2, 2 tiene que estar, el par 3, 3 tiene que estar y el par 4, 4 tiene que estar. Como están, entonces yo digo que es reflexiva. Para que sea simétrica, tomo un par donde los elementos sean diferentes. Por ejemplo, el 1, 2 o bien el 2, 1. Si tomo el 1, 2, para que sea simétrica, ¿qué tiene que pasar? El segundo, que es 2, tiene que estar relacionado con el primero, que es 1. Es decir, el par 2, 1 tiene que estar y lo está. Y si tomo el par 2, 1, al invertirlo me queda el par 1, 2, también está. Entonces es simétrica. Cuando es simétrica no es antisimétrica. Veamos si es transitiva. Tomo por ejemplo el par 1, 1, tengo que empezar a otro par que empiece con 1. Y el par 1, 2. Ahora tengo que probar que el par 1, 2 está en la relación y lo está. Tomo el otro par 2, 2, otro que empiece con 2. El 2, 1, el par 2,
1 está en la relación. Luego otro par, por ejemplo, tomé el 2, 1 y uno que empiece con 1. Por ejemplo, tomé el 2, 1, el 1, 2. El 1, 2. Entonces, el primero, que es 2, con el 2 tiene que estar y lo está. Luego tomé el 2, 1, el 2, 1 y el 1, 1. Entonces, el 2, 1 tiene que estar y está. Entonces, es transitiva. Todos los pares ordenados, como yo los relaciono, están en la relación. Entonces, esta relación R es reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, es una relación de equivalencia. Si una relación es de equivalencia, los elementos del dominio, es decir, el 1, 2, 3 y 4, tienen lo que llamamos clases de equivalencia. ¿Cuál es la clase de equivalencia? Bueno, se define como la clase del elemento X, fíjense, C sub X es igual al conjunto formado por todos los valores Y, tales que Y está relacionado con X. Como R de equivalencia, el conjunto de los Y relacionados con X es igual al conjunto de los X relacionados con Y. ¿De acuerdo? Entonces elegimos una de las definiciones y encontramos los elementos. Entonces voy a buscar la clase del 1. ¿Quién está relacionado con el 1? Y yo acá tengo que empieza con 1 y el que sigue es el 1. Entonces la clase del 1 está el 1 y el 2. ¿De acuerdo? Voy a la clase del 2. Tiene que empezar con 2. Tengo el 2 y el 1. Es decir, fíjense, la clase del 2 y la clase del 1 tienen los mismos elementos, el 1 y el 2. Por lo tanto, son iguales. La clase del 3, ¿quién está relacionado con el 3? Solamente el 3. Y la clase del 4, solamente el 4. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa con estas clases de equivalencia? Estas clases de equivalencia tienen la particularidad de que si tienen intersección es porque son iguales, como por ejemplo la del 1 y la del 2. Tienen intersección y tienen los mismos elementos. Y luego no tienen intersección, ninguna de las demás. Esto lo que hace es hacer lo que llamamos una partición de un conjunto, es decir, al conjunto formado por el 1, el 2, el 3 y el 4, lo puedo subdividir en el conjunto formado por el 1 y el 2, el conjunto formado por el 3 y el conjunto formado por el 4. Fíjense que son 3 clases de equivalencia. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, tenemos otra relación en el ejercicio 7 que nos dice probar que la relación divide a definida sobre los naturales. Recuerden que los naturales no tienen el 0, tiene el 1, el 2, el 3 y siguiendo. Es una relación de orden. Entonces, me pregunta si es de orden parcial o total. Entonces, ¿qué ocurre si la misma relación se considera definida en los enteros? Los enteros son los negativos, el 0 y los positivos. ¿Sigue siendo una relación de orden? Justificar. Entonces vamos a definir lo que es una relación de orden. Una relación R es de orden si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Entonces veamos que cumple con las propiedades. Se me fue para abajo porque le quise poner un espacio. Bien. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir la relación divide a? Entonces yo puse un ejemplo. El 4 divide al 4, al 8, al 12, etc. ¿Por qué? Si yo hago el cociente 8 dividido 4, me da un número y el resto de la división debe dar 0. Es decir, que el 8 lo puedo escribir como 4 por 2. Por el algoritmo de la división, X divide a Y y se expresa como que Y es igual a X por un número K, donde K tiene que ser un número natural.
¿De acuerdo? Entonces, esta relación divide A, se escribe como que X está relacionado con Y, si y solo si X divide a Y. Es decir, Y dividido X da resto 0, o lo que es lo mismo, escrito en el algoritmo, diríamos que el segundo, que es el Y, se escribe como el primero, que es X, por un número natural, donde K es un número natural, es decir, no puede ser 0 ni negativo. ¿Se entendió hasta acá la definición? Entonces, cuando a mí me preguntan sobre esta relación divide A, lo voy a escribir de esta forma que tengo acá remarcado en amarillo, que X está relacionado con Y, si y solo si el segundo, que sí, se escribe como el primero por un número natural. Bien. Reflexiva. ¿Qué quiere decir que sea reflexiva? Que todo elemento tiene que estar relacionado con sí mismo. Entonces, tomo un elemento A que pertenezca a los naturales. Yo debo probar que ese elemento está relacionado con sí mismo, está relacionado con A. Demostración. Recuerden que en la reflexiva, la demostración era una expresión de deseo. Si el elemento A estuviese relacionado con A, de acuerdo a esta definición diría el segundo, que es A, es igual al primero, que es A, por un número natural. Por K, con K número natural. Ahora pienso, A es igual a A por cuánto, o A por cuánto es igual a A por 1. Y el número 1 es un número natural. Entonces, es reflexiva. ¿Se entendió bien acá? Yo busco todos los números A, que son naturales, entonces A por cuánto me tiene que dar A. Bien, la antisimétrica. Tengo dos condiciones, es decir, tomo dos números naturales, el número natural A y el número natural B, que pertenecen a los naturales. Y acá tengo las dos condiciones. Si A está relacionado con B y B está relacionado con A, si se cumplen estas dos condiciones, yo debo probar que esos elementos son iguales, que A es igual a B. Entonces, demostración. ¿Qué es lo que yo sé? Sabemos que A está relacionado con B. Debajo. ¿Y qué más sé? Que B está relacionado con A. Entonces, ¿qué quiere decir de acuerdo a esta relación? Que A está relacionado con B. El segundo, que es B, se escribe como el primero, que es A, por un número natural. Por K, con K en los naturales. Voy a la segunda condición. Que B está relacionado con A, es decir, el segundo, que es A, se debe de escribir como el primero, que es B, por otro número natural, por T, con T perteneciente a los naturales. Bien, entonces, ¿qué es lo que puedo hacer? Puedo reemplazar este B, que aparece acá, que es igual a A por K, en la expresión de abajo. Yo tengo que B es A por K. Y A vale B por T. Entonces, el A lo reemplazo por B por T por K. Entonces, ¿a qué llegué? A que B es B por T por K, es un número natural. B es igual a B siempre que el número por el que multiplique al B sea igual a 1. Si yo estuviera en los enteros, también podría decir que es menos 1. ¿Por qué? Porque si es un número negativo lo puedo multiplicar por menos 1. Pero como estoy en los naturales el menos 1 no está. Entonces, T por K tiene que ser igual a 1. Por lo tanto, el producto de dos números naturales igual a 1 es el 1 por el 1. T vale 1 y K vale 1. Lo reemplazo en la expresión anterior. Me va a quedar que B es igual a A por 1. Es decir, B es igual a A. En la de abajo, A es igual a B por 1. A es igual a B. Es decir, por los dos caminos llego a que A es igual a B. Por lo tanto, llegué a probar de que los elementos son iguales. Quiere decir que esta relación es antisimétrica. ¿Se entendió eso? ¿Sí?
Bien, voy a la transitiva. Cuidado, en la transitiva tengo que tomar 3 elementos que son números naturales. Tomo el A, el B y el C, números naturales. Nuevamente tengo 2 condiciones. Si A está relacionado con B y este último y B está relacionado con C, yo debo probar que A está relacionado con C. Entonces, demostración. Ponemos una de las condiciones, que A está relacionado con B. Abajo la segunda condición, que B está relacionado con C. Voy a la definición de la relación. ¿Qué quiere decir que A está relacionado con B? El segundo, que es B, se escribe igual a A por un número natural. ¿Qué quiere decir que B está relacionado con C? Quiere decir que el segundo, que es C, se escribe como el primero, que es B, por un número natural. Cuidado, no pongan la misma letra, porque nadie dice que este elemento natural tiene que ser exactamente el mismo número. ¿De acuerdo? Entonces pongo otro número natural. Y ahora reemplazo. Fíjense. C es igual a B por T. Reemplazo el B, que vale A por K, por T. ¿Y ahora qué me queda? Que C es igual a otro número. K por T son números naturales. El producto de 2 números naturales me da otro número natural. Entonces acá, ¿qué tengo expresado? Que el C se escribe como A por un número natural. Es decir, el primero, que es el A, está relacionado con el segundo, que es el C. Entonces probé, sabiendo que A está relacionado con B, que B está relacionado con C, que el primero, que es A, está relacionado con el tercero, que es C. Entonces estoy probando que la relación es transitiva. Entonces, como esta relación es reflexiva, antisimétrica y transitiva, yo digo que esta relación es una relación de orden. Ahora, las relaciones de orden tienen una particularidad. Así como las clases de equivalencia, los elementos del dominio tienen clases de equivalencia, en este caso la relación de orden puede ser de orden total o de orden parcial. Entonces, ¿cómo se prueba esto? No se prueba, se ejemplifica. Entonces yo puse que el 2 divide al 2, al 4, al 6, al 8 y al 10. Tomé otro natural, el 3. El 3 divide al 3, al 6, al 9, etc. 2 no divide a 3 y 3 no divide a 2. Entonces la relación es de orden parcial. ¿Por qué? Fíjense, el 2 divide al 2, pero el 2 no aparece con el 3. El 4 2 divide a 4, el 4 no aparece con el 3. Pero el 6 aparece con el 3 y aparece con el 2. Y yo no lo puedo despegar porque es el único elemento que comparte. Si sigo haciendo más cuentas, también voy a compartir otros más. Pero no los puedo despegar. Entonces, esta relación es de orden parcial. ¿Cuál sería de orden total? Si yo tuviera menor igual o mayor igual. ¿Por qué? Porque si tengo el menor igual, yo puedo poner que 2 es menor igual, que 2, que 3, que 4, que 5, que 6. El 3 es menor igual que 3, que 4, que 5 y que 6. Y puedo hacer que 2 es menor igual que 3, 3 es menor igual que 4, 4 es menor igual que 5 y así siguiendo. Y en cada una tengo un solo numerito. Eso es orden total. Por ahora el orden que estamos viendo es un orden parcial. Bien. Para responder la segunda pregunta que me decían que tenía que probar que era de orden y ahora me dice total o parcial. Dice, ¿qué ocurre si la misma relación se considera definida sobre los enteros? ¿Sigue siendo una relación de orden? Entonces, ahora en vez de tener los naturales, trabajo en los enteros. En los enteros aparece el 0. Y el 0 no puede estar relacionado porque no puede dividir a nadie.
no puedo hacer la división por 0. Entonces no es una relación de orden. Encontré un número que no divide a nadie, por lo tanto ese número no está. Está en el dominio porque es un entero, pero no está relacionado con sí mismo ni con ningún otro elemento. Entonces no es de orden. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Bien. Ahora, en el ejercicio 8 tenemos algunas relaciones y nos piden que tengamos que decir si son funciones o no. Entonces, ¿cuándo una relación pasa a ser una función? Nosotros decimos que las funciones mandan un x a un valor de y, pero a uno solo. Yo no puedo tener un x relacionado con dos valores de y diferentes. Eso ya no es función. Entonces, y en todos los casos represente gráficamente. En la primera relación tengo que x está relacionado con y, si solo si, y se escribe como x menos 2. Entonces, ¿qué es lo que hice? Lo que hago es graficar. Y igual a x menos 2 es el gráfico de una recta, es lineal. Entonces, le doy dos valores a x y grafico la recta. Si x vale 0, el y vale menos 2, corta el eje de la y en menos 2, y si x vale 2, 2 menos 2 me da 0, es decir, el eje de las x en 2, y trazo la recta. Esta sería mi recta. Y entonces ahora analizo. Si yo tomo cualquier valor de x, me da un único valor de y. Tomo otro valor de x, me da un único valor de y. O sea que esta relación es una función. ¿Se entendió? Sí. Bien. Ahora tenemos otra relación que nos dice: si x está relacionado con y, sí y solo si, y al cuadrado es igual a x. ¿Qué sucede? La grafico. Fíjense que me queda una parábola acostada sobre el eje de las x. Entonces, tomo un valor de x, por ejemplo, el 4. El 4, el 2, por ejemplo, el 2. El 2 al cuadrado, no, y al cuadrado es igual a 4, entonces tengo que decir x de y es igual a la raíz de 4. A la raíz de x. A ver, insertar ecuación, raíz, dale, raíz de x. Entonces, voy a hacer las raíces que yo conozco. El 0, su raíz es 0, no tengo drama. Pasa a el 4, o al 1, por ejemplo, el 1. El 1, la raíz cuadrada de 1 que toma dos valores, el más 1 y el menos 1. Un valor de x, como es el 1, le corresponden dos valores distintos de y. Entonces no es función. ¿De acuerdo? Entonces eso es lo que ponemos acá. Cuando no es, ponemos un contraejemplo. Por ejemplo, el x igual a 4, existe y igual a 2 e y igual a menos 2, tal que 4 está relacionado con el 2, pero también está relacionado con el menos 2. Es decir, para un solo valor de x, tengo dos valores diferentes de y. Entonces esta no es función. En el que sigue, tengo que x está relacionado con y, si solo si y es igual a x al cuadrado. Este gráfico es el de una parábola, pero ahora el eje de simetría es sobre el eje de la y. Entonces analizo. Tomo el valor, por ejemplo, 2. 2 al cuadrado me da 4. Al 2 lo mando al 4. Tomo el valor menos 2. Al menos 2 lo mando al 4. No importa que dos valores diferentes vayan a parar al mismo de y. Lo que no puede pasar es que el mismo valor de y me dé dos valores diferentes de x. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso es función. ¿Por qué?
porque al 2 lo mando al 4 y al menos 2 lo mando al 4. Pero al 2 lo mando únicamente al 4, no lo mando al menos 4. ¿De acuerdo? Para cada valor de x hay un solo valor de y. ¿De acuerdo? Entonces por eso es función. En el que sigue me dice que x está relacionado con y si solo si y es igual a la raíz cuadrada de x. En este caso me refiero a la raíz cuadrada positiva, si no le pongo un menos adelante. ¿De acuerdo? Entonces, la raíz cuadrada, empezamos con el 0, la raíz cuadrada de 0 es 0. La raíz cuadrada de 1 es 1, la raíz cuadrada de 4 es 2, la raíz cuadrada de 9 es 3 y así siguiendo. Entonces la trazo es esta curvita que tenemos acá. ¿Qué sucede? A cada valor de x, ¿cuántos valores de y le corresponde? Uno solito. Entonces es función. Si yo hubiera tenido el signo menos acá adelante, hubiera graficado esta ramita de acá abajo solita y también sería función. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Sí? Bien. Ahora nos dicen en el ejercicio 9, dadas las siguientes funciones definidas sobre los reales, hallar el dominio e imagen y en cada caso representar gráficamente. Nos dice analizar si cada función es inyectiva, surjectiva o biyectiva. Entonces, primero, en la primera tengo que f1 de x vale 3 por x menos 2. Es igual a y. Este es el gráfico de una recta. Le doy valores a x, dos valores. Por ejemplo, cuando x vale 0, esto me queda 0 menos 2, voy a parar al menos 2. Y cuando x vale un tercio, esto se simplifica, 2 tercios, esto se simplifica y me queda 2 menos 2, me da 0, este puntito que tengo ahí. Y trazo la recta. ¿Cuál es el dominio de esta función? Me fijo, ¿hay algún valor de x que no lo pueda multiplicar por 3? No, todos los puedo multiplicar por 3. Restarle 2 también, así que el dominio de esta función son todos los reales. Para calcular la imagen, ¿qué era lo que hacíamos? Aplasto el gráfico de la función sobre el eje de la y y miro sobre el eje de la y los valores que toca. Como esta es una recta, no tiene ni principio ni fin, es decir, que esto continúa hasta acá y continúa para allá arriba. Por lo tanto, si continúa para allá, cuando yo la aplasto sobre el eje de la y, vengo del menos infinito al 0. Luego que paso este valor, que voy del 0 al más infinito. Por lo tanto, la imagen de esta función son todos los reales. Esta función, para que sea inyectiva, ¿qué quiere decir? Que a un valor de x le corresponde solamente un valor de y. Si a otro valor de x le corresponde el mismo valor de y, entonces los valores de los x tienen que ser iguales. En este caso, tomo el 2, le corresponde un único valor de y. Tomo cualquier otro, le corresponde un único valor de y. Eso quiere decir que es inyectiva. Para que sea surjectiva sobre o sobreyectiva, ¿qué tenía que pasar? Que la imagen de esta función, que en este caso son los reales, sea igual al codominio. Es decir, que esta f1 de x, f1, tiene como dominio los reales, y voy a parar a los reales. Definida de esta forma es biyectiva. ¿De acuerdo? Bien. Voy al inciso B. En el inciso B tengo la función f2 de x que vale x más 1 todo al cuadrado. Como aparece un cuadrado, esta es una parábola. ¿En qué punto va a valer 0? Cuando x más 1 es igual a 0. Y eso vale 0 cuando x vale menos 1. Entonces el vértice va a estar en x igual a menos 1. Si x vale menos 1, lo reemplazo. Menos 1 más 1 me da 0. Ya tengo el vértice.
Ahora, el coeficiente principal, es decir, el que acompaña esta expresión, es positivo, entonces la parábola se va a abrir hacia arriba. Entonces, tomo dos valores, por ejemplo, el 0, si x vale 0, 0 más 1 es 1, al cuadrado es 1. Por lo tanto, para el 0 voy a parar al 1. Tomo un valor más chico, por ejemplo, el menos 2. Menos 2 más 1 es menos 1. Al cuadrado me queda más 1. Al menos 2 voy a parar al 1 y acá está. Y ahora la grafico. Muy bien. El dominio de esta función, ¿hay algún x que no le pueda sumar 1 y elevarlo al cuadrado? No. El dominio de esta función son todos los reales. Ahora, ¿qué sucede con la imagen? Aplasto esta parábola sobre el eje de la Y y voy a parar desde el 0, inclusive, al más infinito. Entonces, tomé la imagen como el codominio. ¿Pero qué pasa con esto? Fíjense, yo recién dije, tomo el 0 y voy a parar al 1. Y tomo el menos 2 y voy a parar al 1. Estos dos valores, el 0 y el menos 2, no son iguales, sin embargo tienen la misma imagen. Por lo tanto, no es inyectiva. Puedo tomar otros valores, por ejemplo acá, este valor, elevándolo al cuadrado, me da 4, y este valor que tengo acá también me da 4. Sin embargo, los x son diferentes, uno es positivo y el otro es negativo. Por eso no es inyectiva. Bien, analizo el gráfico F3, que vale x cubo menos 1. Entonces, x cubo menos 1 habíamos dicho que era todo un ochito. Ese ochito tiene como dominio todos los reales. ¿Qué pasa con la imagen? Aplasto sobre el eje de la Y tengo todos los reales. Esa función toma un valor positivo y uno negativo. Por ejemplo, el 1. Si x vale 1, 1 al cubo es 1. Menos 1, 0. Si x vale menos 1, menos 1 al cubo me da menos 1. Menos 1, menos 2. Es decir, ese ochito que me queda así, ¿tiene algún valor que haga que el mismo valor de x elevado al cubo y restado 1 me dé igual? No. Esa es la propiedad que tienen las cuadráticas. Por lo tanto, esta función es inyectiva. Veo la imagen, aplasto el gráfico sobre el eje de la y sobre el eje de la marco todos los reales. Entonces, esta función es biyectiva. Bien, ahora me pide que repase lo que vimos en Matemática 1, operaciones con funciones. Tenemos en el inciso A la función 1 más la función 2. En el inciso B, la función 2 menos 3 veces la función 3. En el C, la función 2 con posición, cerdito, F1. Bien, la suma de funciones es igual a la función 1 más la función 2. Entonces pongo la función 1 más la función 2, luego lo desarrollo y esto me queda 3x menos 2. X más 1 al cuadrado es el cuadrado de un binomio. Es el cuadrado del primero, x al cuadrado, más el doble producto del primero por el segundo, x por 1, x, más el cuadrado del segundo, 1 al cuadrado es 1. Entonces me queda todo esto que tengo acá. Ordeno. Primero pongo el término cuadrático, x cuadrado. Luego sigue el lineal, lo que tiene x. Tengo 3x más 2x. Me quedan 5x. Ahora los números del término independiente. Tengo menos 2 más 1, me queda menos 1. ¿De acuerdo? Esta es la operación suma. Luego tengo que a la función f2 le resto 3 veces la función f3. Entonces, pongo la función f2 menos 3 por, y ahora pongo la función f3. Y ahora voy a aplicar propiedad distributiva. Esto es, x más 1 al cuadrado es el cuadrado del binomio.
menos 3 por x cubo, 3x cubo, menos 3 por menos 1, me queda más 3. Esta es la función que resulta de hacer la función 2 menos 3 veces la función 3. La composición, cuidado con la composición. La composición se define como, si tengo f1, cerito f2 de x, es, primero, a la x le aplico la función 2 y a toda la función 2 le aplico la función 1. Entonces, a x le aplico la función 2. Entonces, f1, la función 2 es x más 1 todo al cuadrado. Y este valor es el valor que va a representar a x en la función 1. La función 1 vale 3 por x menos 2. Donde tengo el x pongo x más 1 al cuadrado menos 2. Si hago la composición al revés, es decir, f2 cerito f1, primero a la x le aplico la función 1 y a todo le aplico la función 2. A x le aplico la función 1 y me queda 3x menos 2. Este va a ser el valor de x en la función 2. Entonces me va a quedar el x más 1, 3 por x más menos 2, más 1, todo al cuadrado. Resuelvo y me queda 3x. Menos 2 más 1 me queda menos 1, todo al cuadrado. ¿De acuerdo? Recuerden que la composición a derecha y a izquierda son diferentes. Por eso estos resultados me dan distintos. Bien. Ahora tenemos ejercicios adicionales. ¿Qué hay que hacer con estos ejercicios adicionales? Hay que resolverlos. Entonces, fíjense, en el ejercicio 1 me dicen que las relaciones están definidas sobre los enteros. Tengo infinitos valores, así que acá hay que demostrar. En la relación primera tengo que el par ordenado AB está en la relación si A es igual a B, es decir, la primera componente es igual a la segunda, o la primera componente es igual a menos la segunda. Y en la segunda relación tenemos que la suma de las componentes A más B tiene que ser menor o igual que 4. ¿Sí? Y con esto, a ver, hay que demostrar qué tipo de relación tiene sobre los enteros. Esta relación, por ejemplo, de AB con A igual a B o A igual a menos B, no es nada. Esta es de orden, pero nos dice qué propiedades cumplen nada más. Pero este ejercicio 2 hay que tenerlo muy en cuenta porque se suele tomar en los parciales y en los finales. ¿Qué nos dice? Que hay que demostrar que la siguiente relación definida en los enteros, tengo infinitos valores, donde que dos enteros, x está relacionado con y, sí, solo sí. Primer componente que es x, menos segunda componente que es y, es múltiplo de 4. ¿Cuáles son los múltiplos de 4? Entonces los múltiplos de 4 son los que al hacer la cuenta me da 4 por un número natural. ¿Por qué? Con t perteneciente a los naturales. Entonces lo vamos a mandar a ver acá abajo. Son los x, tal, x menos y es igual a 4 por t, con t perteneciente a los naturales. Entonces, con esta definición es con la que voy a trabajar. Tengo que probar que es una relación de equivalencia. Para hacer relación de equivalencia tiene que ser reflexiva. Todo elemento tiene que estar relacionado con sí mismo. Entonces, por ejemplo, para que sea reflexiva, x perteneciente a los naturales, a ver si lo puedo poner, x
perteneciente a los naturales, debo probar que X está relacionado con X. Entonces, demostración. Si X estuviera relacionado con X, ¿qué tiene que pasar? Y por la definición tiene que pasar que X, que es el primero, menos el segundo, que es X, me tiene que dar igual a 4 por T, donde T pertenece a los enteros. ¿Ven? Por ejemplo, lo puse mal. Pertenece a los enteros. Donde T pertenece a los enteros. Bien, yo les pregunto, X menos X, ¿cuánto da? X menos X es igual a ¿cuánto? A 0. 4 por ¿cuánto me da 0? Por 0 me da 0. 0 pertenece a los enteros. Entonces, es reflexiva. Bien. A ver, ¿será simétrica? Para ser simétrica tengo que tomar dos elementos. Entonces, X e Y que pertenecen a los enteros. Ahora teníamos dos condiciones. Sí, X está relacionado con Y. Y está relacionado, no, si X está relacionado con Y, debo probar que Y está relacionado con X. Entonces, demostración. ¿Qué es lo que yo sé? Sabemos que X, está relacionado con Y. De acuerdo a esa definición, entonces, el primero que es X menos el segundo que es Y, tiene que escribirse como 4 por T, donde T pertenece a los enteros. Muy bien. ¿Qué quiere decir que Y está relacionado con X? Entonces yo acá voy a poner así. Si Y está relacionado con X, por la definición, ¿qué tiene que pasar? El primero ahora, ¿quién es? Y. Menos el segundo, ¿quién es ahora? X, se tiene que escribir como 4 por un entero. Cierro paréntesis. Esto es lo que yo tengo que demostrar. Entonces, ¿qué es lo que hago? Me fijo. Yo tengo X menos Y, 4 por T. Y acá tengo Y menos X. Es lo mismo que multiplicar por menos 1. A ver. Si multiplico por menos 1 ambos miembros, me quedaría menos paréntesis X menos Y igual 4 por paréntesis menos T. Entonces, yo saco el paréntesis, me queda menos X más Y, o lo que es lo mismo, Y menos X, igual a 4 por menos T. Y ahora que tendría que probar, este numerito que multiplica el 4, el menos T, es un número entero, pero como T
pertenece a Z menos T pertenece a Z. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Menos T con mayúscula. ¿Está? Ahí está, pertenece a Z. Entonces, y menos X es igual a 4, es igual a 4 por un entero. Eso quiere decir que R es reflexiva, simétrica. Simétrica. Bien, voy con la transitiva ahora. Transitiva. Tengo que tomar ese elemento. Entonces tengo X y C que pertenecen a los enteros. Entonces digo, si X está relacionado con Y, ahora que Y está relacionado con C, debo probar que X está relacionado con C. Entonces abajo. Demostración. ¿Qué es lo que yo sé? Las dos condiciones. Entonces, sabemos que X está relacionado con Y. De acuerdo a esta relación, ¿qué quiere decir? Entonces, X menos Y es igual a 4 por un T, donde T pertenece a los enteros. ¿Qué más C? C además que Y está relacionado con C. Entonces, el primero es Y menos el segundo que es C, se escribe como 4 por M, donde M es un número que pertenece a los enteros. Bien, ¿a qué debo llegar yo? Entonces, entre paréntesis, yo tengo que llegar a que X está relacionado con C. ¿Qué quiere decir? El primero, que es X, menos el segundo, que es C, tiene que ser igual a 4 por un entero. Eso es lo que tengo que llegar a probar. Me fijo lo que tengo acá. Yo tengo que X menos Y es 4 por T y que Y menos C es 4 por M. El Y está positivo y acá está negativo. Entonces, sumando miembro a miembro, me queda X menos Y más Y menos C es igual a 4 por T más 4 por M. Si yo resuelvo esto, la Y que está sumando con la Y que está restando se va. En definitiva, ¿qué me va a quedar? Que X menos C es igual. Tengo 4 por T más 4 por M. Saco factor común 4. Multiplica a T más M. Entonces, ya tengo el X menos Y, el X menos C. ¿Qué tengo que probar? Que T más M es un número entero. Como T pertenece a Z y M pertenece a Z, la suma T más M pertenece a Z. Perdón, pertenece a Z. Entonces es transitiva. Entonces R es una relación de equivalencia. Entonces,
quiere decir que los elementos, todos los enteros, tienen clases de equivalencia. Y acá me dice que busque la clase de equivalencia, dice hallar la clase de cada uno de los siguientes elementos. La clase de equivalencia del 16. Entonces voy a escribir. Acá abajo voy a escribir la clase del 16. Por definición, es el conjunto formado por los i, tales que i está relacionado con 16, cierro llave, o bien, abro llave, son los i, tales que 16 relacionado con bien. ¿Cuál quieren usar? ¿La primera o la segunda definición? Cualquiera de las dos podemos usar. La primera. La primera. Bueno, entonces digo que i está relacionado con 16. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, el primero que es i menos el segundo que es 16 se escribe como 4 por t, donde t pertenece a los enteros. Muy bien. ¿Qué sucede? Yo quiero saber la forma de los i, porque dice que es el conjunto formado por los i. Este 16 que está restando pasa al otro miembro sumando. ¿Está bien? Entonces i va a ser igual a 4 por t más 16, donde t pertenece a los enteros. ¿Qué es lo que pasa? Yo estoy buscando los múltiplos de 4. El 16 se escribe como 4 por 4, es decir, un múltiplo de 4. Es decir, al i lo puedo escribir como 4 por t más 4 por 4. ¿De acuerdo? Saco factor común el 4 y esto me queda más 4. Más 4 es un entero, por lo tanto son los múltiplos de 4. ¿De acuerdo? Entonces, la clase del 16 son los múltiplos de 4. ¿Qué múltiplos de 4 conocemos? El 4, el menos 4, el 16, el menos 16, el 12, el menos 12, todos los múltiplos de 4. ¿Son finitos? No, son infinitos. Entonces, por eso ponemos que la clase del 16 igual conjunto los múltiplos de 4. Bien, cierro. Muy bien. Ahora me piden, además del 16, la clase vamos a hacer de uno negativo, del menos 23. La clase del menos 23. Por definición, es el conjunto formado por los i, tales que i está relacionado con el menos 23. Cierro llave. Lo que es lo mismo, es el conjunto formado por los i, tales que menos 23 está relacionado con i. ¿De acuerdo? Y de nuevo vuelvo a ¿cuál definición quieren? ¿La primera o la segunda? La segunda se nos queda un ejemplo con cada una. Bueno, entonces nos queda menos 23 relacionado con i. De acuerdo a esto, ¿qué quiere decir? El primero, que es menos 23, menos el segundo, que es i, se escribe como 4 por t, donde t es un número entero. Hasta ahí todo igual. Yo quiero la forma de los i. Entonces, este menos 23 pasa al otro término sumando. Me queda el menos i, cuidado, no se equivoquen, me queda 4 por t más 23. ¿Sí? Pero con t perteneciente a los enteros. Bien. Pero yo no quiero el menos i, quiero el i. Entonces multiplico todo por menos. Me queda que i va a ser igual a 4
paréntesis, menos t, menos 23. Como el 23 es mayor que el 4, yo lo tengo que escribir todo en función del 4. Entonces, ¿cómo puedo escribir el 23? Entonces, 4 por 6 es 24. Y al 24 le resto 1. Es decir, esto lo puedo escribir como 4 por menos t menos 24 más 1. ¿Bien? Y ahora el 24 lo voy a escribir como múltiplo de t. Múltiplo de 4, perdón. Menos el 24 es 6 por 4. Más 1. Quiere decir, yo a esto lo puedo escribir como los múltiplos de 4, porque yo acá puedo sacar factor común, voy a escribir el i igual a 4 multiplica menos t más menos 6, menos t menos 6, más 1. Entonces esto es, menos 6 es un entero. Entonces tengo que i es igual 4 por entero más 1. 4 por un entero. A ver, son los múltiplos de 4. A ver, un múltiplo de 4, por ejemplo, el 20. 5 por 4 es 20. Entonces, el 20. Le sumo 1, el 21. El 21 está en la clase del menos 23. Por ejemplo, el menos 20. Entonces, 4 por menos 5 es menos 20. Menos 20 más 1 es menos 19. El menos 19 está en la clase del menos 23. ¿Se entendió? Entonces, acá diría que la clase del menos 23 igual llave. Son los i, tal que i es múltiplo de 4, acá, múltiplo de 4 más 1. Entonces, cuando yo haga la cuenta de dividir por 4, el resto me va a tener que quedar 1. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Profe, ¿cómo haces para que el 19 te dé la clase de... Claro. Busco múltiplos de 4. Múltiplos de 4. Por ejemplo, el menos 20. Sí. El menos 20 es 4 por menos 5. Es múltiplo de 4. Esto te da menos 20. Más 1 es menos 19. Sí. El menos 19 está en la clase de menos 23. Por ejemplo, múltiplo de 4, 4. Al 4 le sumo 1, ¿cuánto me da? 5. El 5 está en esta clase. El 0 es múltiplo de 4. Más 1 me queda 1. El 1 está en la clase del menos 23. ¿Se entendió ahora? Hola. ¿Se entendió? Sí. ¿Ahora sí? Bueno. Entonces, ¿qué es lo que les quiero demostrar con esto? Les quiero demostrar que la clase de equivalencia no se pone un numerito, 1, 2, 3 numeritos, puntos suspensivos. No, se tiene que escribir la forma que tiene el número para pertenecer a esta clase. Entonces, todos los que son múltiplos de 4, yo le sumo 1, están en la clase del menos 23. En la clase del 16, acá llegué que la clase del 16 son todos los múltiplos de 4. Entonces, todos los múltiplos de 4 están acá.
¿Cuántos son los múltiplos de 4? Infinitos. ¿Por qué son infinitos? Porque estoy trabajando en los enteros. ¿Se entendió esto? Sí, profe. Bien. Les dejo algunos para que trabajen. Fíjense, les queda el 57, el 43 y el menos 59. Esta demostración estudienla porque se la solemos tomar en los parciales o en el final, ¿de acuerdo? Es muy requete, muy importante. ¿Se entendió? Sí. Bien. Entonces, a ver. Acá. Ahí está. Ahí volvimos todos. Bien. Entonces, ¿qué es lo que quiero que hagan? Quiero que estudien todo esto que hemos estado viendo con todos los detalles de las clases de equivalencia, lo que más me preocupa. Los de la relación parcial, la única que hemos visto es la de divisibilidad de los naturales y es la que siempre se toma. No hemos visto otra. Entonces, cuando ya sabemos que la divisibilidad es de orden parcial, siempre va a ser de orden parcial, doy algunos naturales y digo, bueno, el 2 divide al 4, al 2, al 4, al 6 y siguiendo. El 4, por ejemplo, divide al 4, al 8, al 12, al 16. ¿Qué sucede? El 2 divide al 4, pero el 4 divide al 2, no. Entonces es de orden parcial. Siempre la divisibilidad va a ser de orden parcial. No puedo desenganchar los números. En cambio, si yo hablo del menor igual, por ejemplo, digo, bueno, 1 es menor igual que 2, que 3, que 1, que 2, que 3, que 4, que 5. 2 es menor igual que 2, que 3, que 4, que 5. 3 es menor igual que 3, que 4, que 5. 4 es menor igual que 4, que 5. Y 4 es menor igual que 4, que 5. Y el 5 es menor igual que 5. Yo puedo poner 1 menor igual que 2, menor igual que 3, menor igual que 4, menor igual que 5. Y en cada uno de los estantes tengo un solo elemento. Eso es orden total. ¿De acuerdo? Cuando yo lo puedo desenganchar y no pierdo ningún elemento. En cambio, en la divisibilidad nunca voy a tener orden parcial. Orden total. ¿De acuerdo? Siempre voy a tener orden parcial. ¿Se entendió eso? ¿Sí? Sí. Bien. Con el profesor hoy, ¿hasta dónde llegaron? Empezaron con combinatoria. En la teoría. Sí. Sí, ¿y hasta dónde llegaron? ¿Vieron todos los casos? ¿Vieron variación, permutación, combinación? No. Sí, creo que llegamos hasta permutaciones con elementos indefinibles. Indefinibles, bien. No dieron con repetición ni nada por el estilo. Sí. O sea, nos faltaría Con repetición y los anagramas. primero combinatorio y no voy a Newton. Después vimos todo. Ah, bueno. Entonces, la clase que viene es el jueves, ¿sí? Vamos a ver esto de combinatoria. Lo de combinatoria también se toma en los parciales, ¿sí? Y también en el final, mucho en el final. ¿Qué es lo que quiero que hagan? Que revisen todo esto de relación de equivalencia y relación de orden, ¿de acuerdo? Que hagan los ejercicios que yo no hice, que repasen este de múltiplo, porque puede aparecer múltiplo de 4, puede aparecer múltiplo de 2, puede aparecer múltiplo de 3, ¿de acuerdo? Se hace exactamente igual. Cambia el numerito de adelante, nada más. Bueno, después por supuesto que si yo tengo, por ejemplo, digo el múltiplo de 3, no puedo decir el 20, tengo que decir el 21, ¿de acuerdo? Eso sí, eso lo saben. Bueno, no sé si tienen alguna otra pregunta para hacerme, ¿no? No, yo no. Bueno, ¿no? ¿Ninguna? Bueno, entonces
Nos vemos entonces el jueves a las 4, ¿sí? Y ahí vamos a ver las preguntas, si tienen preguntas de esta práctica, y vamos a avanzar con combinatoria. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bueno. Muy bien, muchas gracias. Suerte. Gracias. Chao, chao. Gracias, hasta luego. Chao, chao.